Bueno, por parte, señor Giraldo, ¿cómo es posible que 2 días después del atentado el Ministerio del Interior dijera que la investigación o las líneas de investigación sobre la célula les llevaba a decir que ya estaba desarticulada y desde los Mossos, su portavoz y después el consejero del Interior dijera que no era así? ¿Cómo puede ser este tipo de afirmaciones extremas? Vamos a ver, una célula se desarticula desde un punto de vista policial en el momento en que cae su líder, en este caso, falleció en la explosión de la vivienda, falleció, con lo cual, policialmente hablando, exclusivamente desde un punto de vista policial, una célula terrorista se puede dar por terminada, se puede dar por finalizada cuando el líder de la misma, en este caso, el imán de Ripoll, pues falleció. Entiendo que el ministro, pues en este sentido, pudo emitir esta comunicación. No entiendo por qué la contradicción de los mandatarios de Cataluña, de los Mossos d'Esquadra, diciendo lo contrario, y además policialmente lo puedo asegurar. Una célula cae cuando cae el líder. ¿Existe coordinación, usted cree, entre la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías autonómicas en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado? ¿Existe o no? La coordinación es la gran pregunta. Vamos a ver, a nivel nacional hay varios órganos de coordinación y sobre el papel la coordinación, y además lo digo desde un punto de vista teórico, existe. Lo que pasa es que tiene que haber cierta lealtad institucional y me explico a la hora de aplicarla, a la hora de ejecutarla. Vamos a ver, a nivel nacional, como órganos de coordinación está el conocido CITCO, además ahora todo el mundo lo tenemos en la boca. En segundo lugar, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo, ¿no? Efectivamente, y el crimen organizado. No solo el terrorismo, sino también el crimen organizado. Está TEPOL, ¿qué es TEPOL? Pues una conexión que existe con la Audiencia Nacional, que es la encargada de justiciar estos delitos, la encargada de... no me sale ahora mismo la palabra. La investigación. No la investigación, sino la judicialización de estos delitos. Con lo cual tenemos 2 órganos a nivel nacional. Uno es TEPOL y el otro es el CITCO. Y por último, a nivel internacional tenemos la UNE, que es una conexión internacional de todas las policías. Con lo cual los órganos existen y además en España se empezaron a crear desde los atentados de Atocha. Otra cosa es que no exista lealtad institucional a la hora de utilizar estos órganos. Entonces, ¿por qué no existe, si es que no existe esa lealtad institucional? Pues supongo que será por intereses políticos, y lo digo así, porque desde luego estos órganos funcionan y además de forma excelente. Hablo de la utilización por parte de los mismos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El CITCO sencillamente es un órgano de coordinación y una base de datos. Si no utilizamos esa base de datos con una lealtad institucional, es decir, si no cargamos esa base de datos, muy mal podemos combatir el terrorismo en España. Y si no la utilizamos con cierta lealtad, es decir, que dé prioridad a una policía o a otra a la hora de investigar, pues muy mal nos podemos coordinar. Lealtad institucional, a ver, ¿por quién se refiere? Entiendo que se refiere usted por los Mossos d'Esquadra y entiendo que es compartir una información que cada cuerpo policial dispone, ¿no? Bases de datos, informaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, es que en materia de terrorismo y de crimen organizado no podemos andar cada uno por nuestra cuenta. Es que esto de la policía integral a mí me hace mucha gracia. La policía integral no existe, pero es que la Policía Nacional tampoco es una policía integral. Aquí nos tenemos que dar cuenta que todos dependemos de todos y si no utilizamos la información de la que disponemos y no compartimos esa información, muy mal podemos acabar contra esta lacra que es el terrorismo o el crimen organizado. Precisamente para eso están estas instituciones. Hablemos del famoso imán de Ripoll, el supuesto jefe, coordinador, reclutador de los terroristas de esos atentados del pasado 17 de agosto. ¿Cómo es posible que tras cumplir una condena de 4 años por tráfico de drogas, tras las sospechas, digamos, de la policía belga sobre el contenido de las prédicas que hacían diferentes mezquitas, pese a estar localizado en Ripoll por la policía o los Mossos desde el 16, haya podido reclutar una célula e idear los atentados? Es una cosa que los españoles no se explican. Pues es una explicación que yo tampoco tengo y lo digo así. Está claro que combatir este tipo de terrorismo de carácter no convencional es muy difícil. Yo si me tengo que enfrentar a un terrorismo convencional, y hablo por ejemplo de terrorismo terra, yo sé sus objetivos y prácticamente sé las personas que pueden cometer un acto terrorista. Es difícil, y ese es el punto de partida por el que quiero empezar, combatir este tipo de terrorismo no convencional, porque cualquiera puede ser terrorista. Esto es una secta, se trata de reclutar gente, se trata de reclutar suicidas, con lo cual la prevención es tremendamente difícil. Lo que pasa es que es muy llamativo que este señor, que el imán de Ripoll, y más cuando al parecer tenían avisos, hablo de los Mossos d'Esquadra,
tenían avisos por parte de Bélgica, tenían avisos por parte de la CIA, que tampoco entiendo muy bien cómo la CIA se pone en contacto con los Mossos de Escuadra, directamente no lo acabo de entender, pues se pudo escapar este objetivo. Cuando digo se pudo escapar este objetivo, no tuvo la oportuna vigilancia para evitar o prevenir este tipo de atentado terrorista. También es cierto, y se ha comentado, y no te lo cuento como primicia porque se ha comentado por algunos medios, no sé hasta qué punto puede llegar esta información, que el imán de Ripoll tenía antecedentes por delitos contra el tráfico de drogas y por tráfico de personas, pero carecía de antecedentes por terrorismo, con lo cual no estaría incluido en bases de datos terroristas. Es más difícil la prevención si no tienes esa base de datos, si no tienes acceso a esa base de datos y si en esa base de datos no figura como elemento terrorista. ¿Qué dice la ley de extranjería, señor Giraldo, para no expulsar a una persona como podía ser el imán de Ripoll, en este caso un marroquí, que es condenado 4 años por tráfico, creo que eran 100 kilos, le incautaron de hachís, etcétera, etcétera? ¿Por qué no se le expulsa a su país? Es otra buena pregunta. El juez justificó la estancia en este país por un arraigo, que tenía arraigo familiar, entiendo. Arraigo familiar y arraigo personal en este país, y no procedió a la expulsión. Entiendo que con esa cuantía de pena podía haber decretado la expulsión fácilmente. Bueno, y una última cuestión antes de dejarle a las reflexiones sobre el asunto del resto de analistas de la mesa. Volvamos a ese aviso de la CIA del pasado mes de mayo, en el que, digamos, alertaba a los diferentes cuerpos policiales y de inteligencia de nuestro país, entre ellos los Mossos. Lo ven en sus pantallas de ese aviso, datado el 25 de mayo, de posibles o potenciales ataques terroristas del Estado Islámico en este verano, concretaba en España, en Barcelona, específicamente en la calle de las Ramblas. Es decir, más información no se podía dar. ¿Recibió la policía este aviso y le consta a usted que los Mossos también, digamos, lo recibieron de alguna manera? Yo no he visto ese aviso físicamente para saber si es cierto o no es cierto. Lo que sí digo es que un periódico lo ha publicado y los Mossos no se han querellado, que yo sepa, contra ese periódico. Con lo cual, partiendo de esa base, lo vamos a dar por cierto. Pero vamos a partir de una premisa. Primero, los Mossos, ojo, y el resto de policías autonómicas no tienen competencia, no tienen contacto directo, al menos de forma teórica y de forma legal, con la CIA, con Europol y con Interpol. Con lo cual a mí ya me extraña que la CIA pueda comunicar directamente con los Mossos. Si ha sucedido, es una ilegalidad. ¿Qué significa ¿Ilegalidad esto? o irregularidad? Irregularidad, perdón. ¿Qué significa? Irregularidad administrativa. Bien. Eso es evidente. Los Mossos además tienen que negarse a recibirlo y comunicarlo. En segundo lugar, ¿qué significa esto? Porque ahora también los Mossos, los directores, los políticos que dirigen los Mossos, dicen que no tienen información precisa. Eso es mentira. Ellos tienen un enlace en Madrid que recibe información puntual de Europol y de Interpol. Ellos también tienen el CITCO, tienen un asiento en el CITCO, con lo cual están plenamente informados. Entiendo que la pretensión de estar en organismos internacionales es más política que operativa. Y ahora me preguntas que qué pasa si reciben este comunicado. Si reciben este comunicado, lo primero que tienen que hacer es comunicarlo a CITCO. Por eso hablaba antes de una lealtad institucional a la hora de dar y recibir información. Si no lo comunicaron a CITCO, desde luego esa lealtad institucional no existe. Y en segundo lugar, toda información que recibes tienes que convertirla en inteligencia, tienes que hacer unas mínimas gestiones de comprobación. Me explico. Una cosa es un comunicado de carácter genérico. Va a existir un atentado en Cataluña, va a existir un atentado incluso en Barcelona, y otra cosa es una información de carácter más concreto. Existirá un atentado en las Ramblas. Este matiz es importante. Como mínimo, una mínima tarea de investigación se tenía que haber realizado. Y si no da sus frutos, lo lógico es realizar ciertas tareas de prevención, como es colocar volardos o más seguridad ciudadana en las Ramblas. Venga, son muchos aspectos encima de la mesa. Hemos hablado de la lealtad institucional, también la politización que se ha hecho durante estas 3 semanas, el uso partidista de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los autonómicos también, las dudas que ha generado al respecto la investigación y esa prevención de la que hablaba el señor Giraldo. Ya que le tenemos aquí, podemos, señores tertulianos, hacer cualquier pregunta o reflexión al respecto de lo que estamos viviendo en las últimas semanas. A mí, claro, como primera reflexión, ¿no?, yo a preguntarme por qué tiene que existir una policía autonómica catalana, ¿no? Que yo creo que lo que hace, ya sé que es una cuestión que trasciende esto,
pero lo que hace precisamente es fragmentar la investigación, fragmentar la coordinación, de tal manera que hay que pasar comunicaciones de unos a otros, fíjate, etcétera, etcétera, Benjamín, en vez de unificar un cuerpo estatal, pues la Guardia Civil o la Policía Nacional, que actúe en todo el territorio, y entonces no existirían problemas de coordinación. A mí no me resulta tan grave que exista una policía autonómica, porque en países descentralizados como en Estados Unidos existen las policías estatales y no hay ningún problema. Sí, el problema es lo que también, decía Serafín ahora, que haya una lealtad institucional. El problema que ha habido aquí desde el principio, que pero, como hay en todos los ámbitos que toca la Generalidad de Cataluña, y en este particularmente se ha hecho muy visible a lo largo de este verano, es la lealtad institucional. Desde el primer momento tuvieron una deslealtad institucional. También, por cierto, también el gobierno aquí ha desaparecido de la gestión del atentado y tenía instrumentos más que suficientes para que se hubiese hecho mucho más visible la Guardia Civil y la Policía Nacional en la gestión de este atentado. Pero desde el primer momento, en el momento en el que no le dejan los Mossos investigar en la explosión de Alcanar, de la casa de Alcanar, porque yo creo que la Guardia Civil tiene técnicos más que capacitados para detectar que había... Una cuestión, ¿quién toma la decisión? Déjame terminar, por favor. Gonzalo, un momento. O sea, desde luego me parece, pero vamos a dejar concluir a Benjamín para no abrir tres debates al tiempo y tres frentes. A ver, concluye Benjamín, luego más allá de la reflexión, que yo sigo insistiendo, me parece absolutamente indefendible casi que existan policías autonómicas. Además, en algunos territorios sí y en otros no, con lo cual se crea una disparidad que no tiene sentido ninguno. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que la actuación de los Mossos d'Esquadra, en vez de para ponerles una medalla, ha sido para abrir una investigación muy seria de lo que ha ocurrido. Por lo del imán de Ripoll, ¿no?, que absolutamente desoyeron los avisos que podían llegar desde Bélgica, por lo que ocurrió luego con este aviso de la CIA. Y bueno, vamos a suponer que fallaron y no supieron darle la importancia que tenía ese aviso de la CIA, que es un error, obviamente, pero vamos a suponer que, bueno, fue un error, no se actuó a tiempo. Pero es que hay una explosión en Alcanar, hay una jueza que va allí y dice, oiga, esto no será terrorismo, no exagere, señoría, le dicen. Oiga, nadie es capaz de atar cabos y decir, oiga, quizás entre la explosión de Alcanar, donde un grupo de magrebíes se reúnen allí, nadie sabe a qué, tienen 100 y pico bombonas de butano, nadie es capaz de atar cabos y ver que puede existir una conexión entre el aviso de la CIA, la presencia de lo que ocurre en esa explosión. Pero es que me parece una segunda negligencia sumada a la primera. Claro, y ya como reflexión final, bueno, ¿qué hubiera ocurrido si llega a gobernar el Partido Popular en Cataluña o la alcaldesa de Barcelona es del Partido Popular y es la que no coloca los volardos en las Ramblas, desoyendo las advertencias de la CIA? Quiero decir, pocas medallas a los Mossos d'Esquadra, que es verdad, y termino con esto, que en actuaciones individuales en el momento de los atentados sí tuvieron éxito. No tanto en la investigación, porque hablabas de que se había desarticulado y detenido, en realidad no se ha detenido prácticamente a nadie, se ha detenido a 4 personas, de las cuales uno fue herido, o sea, prácticamente se entregó, otro se detuvo efectivamente por unos papeles que se encontraron y otros 2 no tenían nada que ver con el caso. El profesor Gonzalo y después... Yo efectivamente creo que ha habido fallos ex ante, durante y después, como se han expuesto aquí anteriormente, pero sí que a mí lo que me preocupa es lo que está diciendo Serafín ahora, que es una cosa que yo desde el punto de vista técnico no sabía, que es el aviso de la CIA, o sea, que es una irregularidad, o sea, que la CIA se pusiese directamente en contacto con los Mossos en este momento, y los canales normales tendrían que haber sido que se hubiese puesto en contacto con la Policía Nacional o con la Guardia Civil, con las instituciones estatales. Con el CITCO, que es quien tiene que repartir, por decirlo de alguna manera, el conocimiento. Pues a mí esto todavía me parece más grave. Disculpadme, pero o yo estoy mal informado o es del CITCO de quien los Mossos reciben ese aviso, no lo reciben directamente de la CIA. No, es el propio Puigdemont quien dice que son los americanos para darse pisto, evidentemente. Sí, pero en la información que publica el periódico que es el CITCO el intermediario entre los servicios de inteligencia norteamericanos y la policía autonómica. Es decir, que no lo reciben directamente los Mossos esta información. Yo entiendo que la información va directamente a los Mossos y también al CITCO, pero sea como sea, pasa lo mismo con Bélgica. Es una información que va directamente a los Mossos, no es el canal correcto. Pero bueno, independientemente de que sea el canal correcto o no, lo importante es que llegue al CITCO. Es igual. Bueno, no vamos solo les faltó decir el día y la hora del atentado, porque era específico que eran las Ramblas. Bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Pero insistiendo en una cosa, ¿a ti te parece normal, Serafín,
la desaparición que ha tenido en la gestión del atentado la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. Y te voy a decir otra cosa más, porque claro, a mí no me supone ningún problema la existencia de una policía autonómica si fuese una policía leal. En los estados descentralizados, ya estoy diciendo, en Estados Unidos ahí está la policía estatal, pero cuando hay un atentado de estas características, ¿qué ocurre en un estado como un estado federal como en Estados Unidos? En cuanto llegan los federales, y lo vemos por las películas, llegan los federales y dicen, mire usted, aquí estoy yo al mando. Y en este momento la investigación pasa a formar, esto es un delito federal y la investigación la llevo yo. ¿Te parece normal que el Estado haya estado desaparecido en la gestión del atentado? Es una reflexión, me encanta además, porque te la voy a contestar además fácilmente. Madrid, 25.000 policías. Ahora en Madrid estamos más de 25.000 policías, de los cuales muchísimos, no voy a decir la cantidad, es lo de menos, se dedican a la brigada de información, precisamente a la prevención de este tipo de delitos. ¿Sabéis los que hay en Barcelona? 1.250, de los cuales la mayor parte de ellos realizan labores de gestión. Muy pocos, creo que son, es que tampoco me está muy permitido dar estos datos, pero 100 y pico creo que se dedican a la brigada de información, de los cuales muchos de ellos están haciendo labores de seguridad. Lo digo así, la presencia de la Policía Nacional ahora mismo en Barcelona, y me atrevo a decir en Cataluña, es una fotografía, es meramente testimonial. ¿Quién tiene la culpa de esto? No lo sé. Esto quizás un político lo deba responder y no un policía. Sí lo sabes, pero no lo quieres decir. No puedo tampoco. Mi condición de policía me impide decir esto. Pero desde luego la presencia es testimonial. Con lo cual, esto viene a agravar un poco más lo que me vienen diciendo los responsables políticos, y no lo digo así porque mis primos son los Mossos d'Esquadra o mis hermanos, pero los políticos que dirigen a los Mossos d'Esquadra, como el señor Trapero, que se vienen haciendo política continuamente con los Mossos d'Esquadra, es responderle fácilmente. La Policía Nacional sin presencia en Barcelona muy poca responsabilidad puede tener, porque es que no tenemos presencia. Venga, un momento. Gonzalo, sí. Luego querrá hacer un matiz el profesor también, pero tenemos que escuchar todavía a Esparza y a Juan. Venga, Gonzalo. Bueno, a mí me entristece profundamente que en una cosa tan dura como es la gestión de un atentado, el trabajo policial sobre un atentado, pues se cuele toda la inquina del proceso, todo lo que hemos estado hablando en la primera hora del programa, y que todo esto tiña este asunto a la hora de juzgar. Bueno, pues entiendo que el trabajo de unos profesionales de un lado, del otro, de un cuerpo y del otro, que lo que yo supongo, como persona bien pensante, es que lo que quieren evitar es que se produzcan estas situaciones y empeñan todas sus horas, su tiempo y su profesionalidad, sean Mossos, Policía Nacional o Guardias Civiles, en hacer que esto no ocurra. Por tanto, creo que lo más importante es no poner encima de la mesa datos que sean falsos. Que además es una cosa que a mí particularmente me revela. Si la información llega del centro de coordinación, no hay ningún problema. Al respecto, es más, lo que ya se ha publicado es que los Mossos no le dan validez a esa información sobre la posibilidad de un atentado en las Ramblas, llegan a esa conclusión y consultan con Interior. Oiga, nosotros hemos visto esto, creemos que esto no tiene... Es como muchos otros que hemos recibido. ¿Qué opináis vosotros? Y Madrid responde, tampoco le damos validez. Por tanto, quiero decir, lo diría de otra manera en una pregunta. Si ha habido una deslealtad institucional, quisiera pedir que se pusiera encima de la mesa y es, no han hecho esto que tenían que haberlo hecho.